Fernando, tenemos ahí a Patricia, Irene, Dios, y mi tocayo Paco, en las esquinas, ¿eh? Y bueno, de todas formas, para no equivocarme, Patricia Nava, Fernando Rueda, Francisco Roth y Carlos Fortuny y Javier Parra. Y lo que estaba hablando era sobre la idea de cómo un espacio, a partir de un texto que se analiza, que se estudia, el espectador, antes de verlo, que no hace esa función nunca, excepto que vamos a ver teatro y nos encontramos con cualquier cosa, sea yerma, sea lo que queramos imaginar que sabemos, pero siempre nos sorprende contemporáneamente cualquier lugar tan especial como este, ¿no? Entonces, en esta ocasión tenemos a Carlos Fortuny, que ha intervenido naturalmente a partir de ideas, y ahora ya me la contaréis también, de Javi, o tú si lo viste en vacío, no lo sé, el poder pensar cómo colocar un lugar simbólico que, a la vez que gracias también a todas las tecnologías, que no está sobrecargado, es muy bueno eso, que no haya ahí imágenes como para reforzar la idea simbólica del espacio. El viento, la música, que es de lo que más me gusta a mí, porque la música siempre se ha dicho y se debe decir que es otro autor o otro intérprete más. La música, de hecho, se firma como coautoría. Cuando se hace una obra de teatro, el autor y el músico llevan una parte proporcional de coautoría, el 10%, 5 y 5%. De modo que, bueno, muchísimas gracias. Tercera función, os vi en la primera, y esta no sé cómo la habréis sentido, no sé cómo fue ayer, que no estuve, pero bueno, está ahí, se está armando, se está arraigando, y no es un texto tampoco fácil, no lo es, y menos con los giros del autor, de Juanma Romero Garriz, que es igual que la otra obra que visteis, que hemos visto, es también Premio Nacional Jesús Campos. O sea que la autoría dramática es igual que la de Conserveras del Tiempo. O sea que es un premio consecutivo de dos obras en dos épocas diferentes, en un año diferente. De modo que, partiendo de ahí, hay muchas preguntas que ellos han ido haciendo, y tengo aquí, claro, las preguntas están hechas por los espectadores. En otras épocas le dábamos a ellos para que ellos tiraran para adelante, pero para ir más rápido, y entonces, pero vamos a quedarnos para empezar con el espacio escénico. De modo que, Javi, di cualquier cosa y que vayamos recogiendo, y vamos a hablar del espacio para que Carlos también, por primera vez, que nunca tenemos a los escenógrafos aquí en este momento de encuentro con los espectadores. Bueno, buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí, ya nos vimos la otra vez cuando viniste a ver el ensayo. Ahora yo tengo muchas ganas de saber vuestra opinión y también saber cómo habéis visto la evolución. Eso sería el día 5 que no vas a poder venir, pero vamos a trabajar con ello, ¿eh? Sí, de conocer, bueno, saber vuestra opinión con esa evolución que habéis visto y con todo lo que lleváis trabajado de la obra. Bueno, por ceñirnos al espacio, yo tuve claro desde que leí la obra por primera vez que había un gran protagonista que nunca está, ¿no? Que son los refugiados, toda esa marea de gente, esas 80.000, 100 y pico mil, 200.000 personas que llegaron a las playas del sur de Francia en muy poco tiempo, en meses o semanas, y que era el gran protagonista de la obra, y todo el rato se está hablando de eso y nunca está. Pero que de alguna manera tenía que estar. Yo no quería... Bueno, vi claro, además, todo el poder simbólico que tenía la obra, con esa fábula que se cuenta de la mujer de arena. Entonces, todo ese poder evocador que tiene el texto y que no se ciñe a una discusión en código naturalista de un padre y un hijo discutiendo, ¿no? Sino que había ahí otras texturas, ¿no? Y entonces desde el principio vi claro que no podíamos reproducir un faro de una manera naturalista, ¿no? Y a partir de ahí empecé a imaginar algo, también inspirado por la tramontana, ¿no? Por el propio nombre. Empecé a investigar, lo primero que hice fue investigar sobre el viento y sobre las playas, ¿no? Entonces la playa, el viento, todo el sufrimiento que hay ahí. Y me parecía que el contraste tan potente, tan fuerte, tan dramático que tiene entre la soledad
que tienen padre e hijo, que viven aislados, solos, en un faro que no tiene luz, rodeados de gente, y rodeados de bruma, rodeados de mar, de viento. Y ese contraste tan fuerte, pues pensé cómo podemos hacer eso físico, ¿no? Y bueno, entonces empecé a pensar en esta idea del espacio vacío, y a partir del espacio vacío se me ocurrió la idea esta del plástico. Yo ya había trabajado en otro espectáculo con una cosa parecida, mucho más simple, mucho más pequeña. Bueno, esto era como darle otra dimensión. Y enseguida llamé a Carlos, que lo conozco desde hace unos meses tan solo, es el segundo proyecto que trabajamos juntos. El primero que es el que trabajo yo como director y él como escenógrafo. Y pensé que él, además, él es arquitecto, tiene una visión espacial increíble, y que pensé en él que podía trasladar esa idea que al mismo tiempo es poética, ¿no? Que tiene mucho de poético, y levantar eso, y enseguida lo llamé, y esa misma tarde nos reunimos y él dijo, sí, lo veo, vamos a empezar a dibujar. Cuenta, Carlos, ¿cómo? Bueno, claro, Javi llega y lo primero que me pone es, quiero usar plástico, ¿no? Yo me encuentro un poco, sobre todo cuando te encuentras con un material que no controla y un plástico que es plástico de pintor, es decir, que el rollo de 50 metros vale 4,50 euros. Te encuentras con un nuevo material que no controlas y que a priori es excesivamente delicado, ¿no? Y cómo trabajas... ¿Puedo decirte una cosita? Bueno, claro. Escénicamente, con el tema de lo ignífugo, ¿es posible? Vaya, es posible, claro. Pero eso es un límite de poder tener cosas que no sean ignífugas. Sí, es uno de los problemas y es uno de los permisos que pedimos a la dirección técnica. Es decir, de hecho, toda la técnica, o sea, hemos hecho varias. Voy a contar un poco esto y qué pasa con la técnica. Sí, perdona. Cuando llega con los plásticos, claro, yo intento crear un volumen, primero intento darle un significado y llega un momento que hablo con Javi y le digo, claro, los plásticos representan ese viento. O sea, queríamos utilizarlos, pero eso no va a representar el viento. Y después pensé hacer como una pared que fuera muy profunda, que ellos estuvieran como muy aislados y estuvieran en mitad de una bruma, ¿no? Y entonces creamos son 16 capas de plástico, o sea, 16 láminas que hacen 5 capas. Pero aquí en el fondo tenéis 3, es decir, que el cerebro se da cuenta que hay algo hacia atrás sin saber exactamente lo que hay. Hay como una cierta incertidumbre hacia atrás. Y así es como creamos el espacio. Y después estudiamos muy bien la maquinaria del teatro y decidimos desnudarlo. Precisamente uno de los problemas era el tema del ignífugo. Entonces la técnica la dejamos vista, construyendo un espacio que se sale habitualmente de la escenografía. Es decir, nosotros hemos llegado hasta lugares donde la escenografía no suele llegar, ¿vale? Y todo el mundo técnico se cruza, pero es tan fuerte la idea del plástico que la técnica desaparece. Esa era esa idea. Y si veis, toda la técnica está por encima y los plásticos están por abajo, ¿no? Con esa idea de crear un espacio. Y después, cuando se producen los movimientos, de repente el espacio lo doblamos, que es raro, es en el teatro. Vosotros llegáis a ver el peine cuando suben todos los plásticos. Y de repente tenemos un espacio que es el doble de grande de lo habitual, ¿no? Y jugamos con esa dimensión, subida, bajada de escala, abstraemos la trama de cada uno de los actos para cómo con esas 16 láminas podemos recrear ese lugar, un lugar que nos cuente esa Además, historia. el escalonamiento que genera profundidad y niveles. Claro, el escalonamiento lo que hace es un círculo, Claro. hacia atrás. Y se va deconstruyendo y al final lo que vemos es la parte del círculo por abajo. Cuando al final suben estamos viendo toda la escenografía de abajo y volvemos a ver el círculo, ¿no? Y viendo toda la parte... Te puedo preguntar en particular sobre tu trayectoria, ¿qué otra escenografía que puedas resaltar? Bueno, es que he pasado por muchos lugares del teatro, ¿vale? Trayectoria. En el tema de escenografía como tal, mi primera escenografía la hice con 29 añitos más o menos, y hice una escenografía, hice una puesta en escena
que se le hizo a un artista de aquí de Málaga, que es mago, y tuvimos la suerte de que nos contrató The Illusionist, que The Illusionist hoy en día pertenece a Circo del Sol, y nos llevó de gira 2 años por el mundo. Wow. Acabado el espectáculo en Broadway, o sea, el espectáculo cerró en Broadway. Esa fue mi primera pequeña escenografía, que la hice, No está nada mal, ¿eh? Sí, fue pequeñito, porque era un títere que hacía magia, y ese fue... Yo estaba metido en el mundo del teatro como aficionado y como mago durante mucho tiempo, pero ese fue como el primer proyecto amateur que se convirtió en profesional, ¿no? Y como algo que creamos en el salón de mi casa, pues tuvo esa trayectoria. Y después pues, he pasado por regiduría, he pasado por ayudante de escena, estudié iluminación, y hace unos años lo dejé, y el año pasado una directora nos conocimos en un bar y me dijo, quiero trabajar contigo, y me dijo yo también, y volví al lugar donde yo originalmente quería, que era diseñar para el teatro. Buen fichaje, ¿eh? Buen fichaje. Ya. Buen fichaje. Hasta ahí llego. Bueno, luego hay que para añadir y cerramos el capítulo este de espacio. Quería ¿se ha terminado? Sí. No, porque luego la magia, nosotros hicimos muchas pruebas en otro teatro, pero sin iluminación. Tuvimos muchas conversaciones con el iluminador, con Jorge Colomer. Él tenía muchas dudas, teníamos muchos miedos de cómo se iba a comportar esto con la luz. Y cuando llegamos aquí, pues sucedió la segunda magia, que fue cuando aplicamos la luz. Jorge también, claro, él iluminó, o sea, él imaginó en su casa cómo podía ser esto. Yo le grabamos algunos vídeos para que él se hiciera una idea de hicimos una maqueta también. Hicimos una maqueta también, pero claro, hasta que no llegamos aquí no vimos con los focos cómo funcionaba. Y eso fue mágico porque la luz le da una expresividad y un volumen a un material que no habíamos previsto. O sea, si os habéis dado cuenta, ahora por ejemplo, cuando le da la luz de arriba parece opaco, parece algo sólido, que no brilla y seco, o sea, que no brilla, ¿cómo se llama? Que no brilla. Mate, totalmente mate. Pero cuando le da la luz de atrás, de calle, habéis visto que de repente brilla. Y es otro material, aparte de la transparencia. Pero de repente brilla y parece agua que cae. Entonces, de repente, cuando llegamos aquí el primer día, fue mágico porque vimos que era como tener 4, 5, 6 materiales distintos siendo el mismo material, ¿no? Entonces, eso fue mágico y aportado. Y ahí Jorge le ha dado una dimensión increíble que se ha compartido. Increíble, con los colores y con todo, ¿no? Pero aparte, sobre todo, el volumen y esa cantidad de texturas diferentes que, bueno, ya... Siempre en el teatro nos quedamos, y por eso estamos en la Escuela de Espectadores, en que la palabra, el texto, cómo funciona, qué nos dicen los artistas, los intérpretes, ¿no? Y en este caso, y ya habéis visto algunos que son más veteranos que yo, montones de cosas. Y esa palabra, más allá que tenga en este caso también un premio nacional de teatro, la palabra varía, se modifica en función de la historia que se nos cuenta. Y vosotros sois los que las vivís, las que la contáis. Entonces, los intérpretes en este caso, donde hay una duplicidad prácticamente, tanto en en la intérprete que es Patricia, como en el caso de Fernando, no es lo mismo. El padre es el padre no cambia, no se modifica, lamentablemente, creo, pero en mi opinión, que tiene que ver con otra cosa que no voy a decir aquí. Pero en el caso vuestro, esa duplicidad, desde ser hijo a ser soldado o a ser guerrillero, por así decirlo, ¿no? Defensor de un territorio, de otra gente que lucha, porque ya sabemos dónde está contextualizada la historia. Estamos en los años 30, 36, 39, todos son refugiados, y los campos están ahí de concentración, o los campos de refugiados en el sur de Francia, que se ha dicho. ¿Qué pasa con vuestro caso? En el caso de la Mujer de Arena me importa más, primeramente porque hay ahí un elemento especial, transfigurativo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has construido el personaje? Los diferentes personajes. Primero la Mujer de Arena, vamos a empezar por ahí.
La Mujer de Arena al principio fue un reto porque nosotros cuando lo vimos como que no sabíamos si la madre y la Mujer de Arena son la misma persona. Al final como que hay ese elemento abstracto que hace como que el público se plantee, ¿es la misma persona? ¿Es la misma mujer? Pero esto también es una inmigrante, es una exiliada. ¿Quién es esta mujer? Entonces yo creo que juega con esa doble vertiente que también es una duda que llena de sentido la obra y hace que el espectador no le demos respuesta, sino que se salga y los propios espectadores digan, oye, ¿Y tú cómo lo has vivido en ese proceso? Para mí al principio fue como un proceso un poco ambiguo de decir por dónde lo voy a afrontar, pero al final yo creo que eso es lo bonito, ¿no? También no tener a veces las cosas claras, jugar con la duda, perderte, encontrarte. Y en esos 3 días, como aparte de tus ensayos generales, en esos 3 días, ¿dónde te asientas más en el camino del personaje? ¿A qué te refieres? A cómo lo vives, cómo lo sientes en cuanto al desarrollo de momentos en solitario, momentos madre, momentos que estás ahí como que no se te ve, que no te ven, que estás ahí invisible. Que vaya pregunta, Paco, de verdad, así que... ¿Verdad que sí? Hazlo que a ti. Sí, pues, a ver, para mí es como que estamos hablando de la Mujer de Arena, pero inevitablemente como tengo tantos personajes, es como que lo intento vivir el momento. Ahí va. Entonces, es todo el rato, sí, siento que estoy haciendo de exiliada, pues yo me siento que estoy ahora mismo tirándome por la arena, me estoy arrastrando por la arena, estoy tirando de un saco y me da la vida por ello. Cuando estoy en la casa vivo el presente de mi casa. Estoy con mi niño y con mi marido que... ¿Y sufre o no sufre? ¿Sufre o no sufre? Sufro porque el niño no vea. El niño me tiene, vamos. Venga, Fer, a ver. Bueno, espérate, y luego cuando llega la Mujer de Arena... No quiero no forzarte más. Entonces, ya cuando ya llega la Mujer de Arena, pues es otra cosa diferente, en plan también eso, vivir sobre todo el momento y saber el peso de cada cosa. Y bueno. No, yo estoy muy bien, Fernando, ¿qué edad tienes ahí? Vamos a ver. Yo ahí, a ver, al principio en el texto pone 20, ¿no? Ponía 20, pero nosotros creo que lo quisimos trabajar desde un poco menos. Desde un poco más la adolescencia, de esa etapa final de la adolescencia que no sabe muy bien si está como entre un niño y ya un adulto, ¿no? Como cuando tiene 17 y en el fondo estás bebiendo, pero estás bebiendo de contrabando en un parque porque no puedes beber en un bar, ¿no? Entonces estás haciendo como botellón ahí un poco raro. Pues es como esa línea fina, ¿no? Como la gente te ve ya como una persona mayor de edad, pero no lo eres y sigues teniendo como todo eso de la infancia, ¿no? Ese enfado y esa... Todo había hecho botellón, ¿no? Que él ha puesto el ejemplo porque suponemos que todo había hecho botellón. A ver, un amigo, yo no. Tu personaje de todas formas es muy solitario, absolutamente solitario, apartado de todo lo que es el mundo de una época que no tiene nada que ver con hoy día. ¿Cómo eso te lo has currado? Bueno, pues es verdad que... Bueno, yo es que de normal soy una persona bastante solitaria, entonces no me vino muy mal. Bueno, se trabajó, más que trabajar esa soledad, fue como... cuando veo que esa playa en la que yo he vivido solo con mi padre, de repente está lleno de gente, pues Javi y yo quisimos trabajar desde la ilusión, desde un niño que tiene algo nuevo que ver y algo nuevo que contar. Y podría haber sido otra historia, podría haber sido como esa cuadrilla de cómicos que vienen al principio, ¿no? Y ese niño se interesa, pero de repente viene otra cosa totalmente diferente, con otra vivencia totalmente diferente y con un sentimiento totalmente opuesto. Tenemos refugiados, hambrientos, con frío, pero claro, yo tengo esa ilusión de ver gente ahí, ¿no? De lo que estoy viendo, todas esas cosas que están haciendo, y por eso me meto en el campo, y por eso me disfrazo, y quiero meterme. Entonces el trabajo fue más desde, sí, estoy solo, pero lo primero que hago en la obra es ver a toda esa gente. Entonces
ya no estoy solo, estoy rodeado de mucha gente que no sé quién es, pero que están ahí. Pero tenéis un conflicto muy grande. Realmente el conflicto está entre el padre y el hijo. Ahí está el centro de gravedad de toda la historia. Y además es moral, es un conflicto moral. A ver, papá. Bueno, yo en parte lo entiendo. Es decir, y este personaje, a ver, todos los personajes, yo como actor, pues aprendo, pero también aprendo como persona, ¿no? Y entonces he entendido a mis padres, ¿no? Porque mis padres a veces me dicen ciertas cosas o son crueles conmigo, ¿no? Y de alguna forma, pues este hombre, pues eso, es cruel con su hijo, le dice las cosas de forma tajante o malsonante, ¿no? Pero porque lo quiere, porque quiere protegerlo, porque tiene miedo a que le pase algo, a que se meta en lío, porque no quiere fallar otra vez, como le pasó con su mujer, ¿vale? Entonces, de alguna forma, pues yo entiendo a este hombre por qué se comporta así y por qué tiene ese conflicto con su hijo, ¿vale? Porque su hijo, al fin y al cabo, representa como dos tipos de sociedades, ¿no? Que podemos trasladarlo a la actualidad. Esa sociedad que quiere, pues eso, ayudar, ¿vale? Sea como sea, que tenemos al hijo, y sociedad que mira para el otro lado. Y alguien se hará cargo, yo no puedo, o mejor no meterme ahí porque si no voy a perder la tranquilidad de mi vida, no sé. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues el padre es la sociedad que prefiere mirar para el otro lado y decir que ya alguien se hará cargo de lo que está pasando ahí. Y nosotros nos quedamos aquí, tranquilitos, con nuestra pesca, con nuestro faro y a vivir la vida aquí. De todas formas, estoy intentando resumir muchas preguntas que están para un lado y para otro, aparte de la construcción de los personajes y todo lo demás. Pero en cuanto al momento de la situación histórica, vivimos muy bien. Vamos a empezar por ahí, porque vivimos en una época que estamos llenos, rodeados y dentro de refugiados, pero no vivimos las circunstancias de nuestros antepasados ni de la guerra aquella, ¿no?, que hace que muchísima gente, Antonio Machado murió en esas mismas costas también, cerca de allí, pero no meterse en ese momento, vosotros, sobre todo los más jóvenes, y tú cómo le has llevado a que no se sitúen en un lugar simplemente de abandono, sino que la historia que pesa sobre lo que se quiere contar ahí en Tramontana tiene que ver con la historia de una lucha civil. Sí, bueno, hemos hecho un trabajo de documentación express porque teníamos muy poco tiempo, en particular yo, primero trabajando en solitario en mi casa y con Carlos, y después con ellos, cuando empezamos los ensayos, pues tuvimos, unos días antes del ensayo, pues tuvimos un trabajo de documentación y de investigación muy express, pero muy intenso, porque, bueno, tuve una entrevista con el autor, porque yo necesitaba que el autor me contextualizara de dónde nacía todo esto, que él tiene otra historia propia. Estoy descubriendo con este espectáculo que al final todas, imagino que vosotros igual, todos tenemos una relación con la guerra civil y siempre hay un abuelo, una abuela, un vecino, una tía, un tío que ha venido aquí en este teatro. También hemos descubierto dentro del personal propio del teatro, también ha descubierto historia. El autor tiene su propia historia y yo necesitaba que me nutriera de toda la investigación que él habría hecho para escribir la obra, pues que me contara de ahí. Yo me nutrí de eso y bueno, pues hemos trabajado con un libro que se llama El diario del fotógrafo, que es de un fotógrafo, Agustín Centellés, de donde el autor saca todo el anecdotario, por así decirlo, toda la documentación de todo lo que se habla aquí, esto de todo lo que hacían dentro de los campos de concentración, los nombres que le ponían, el viejódromo, la barraca del teatro, todo eso está sacado de ese libro y de otros testimonios. Afortunadamente ahora hay muchos testimonios. En las playas del sur de Francia hay memoriales, hay museos. Esos museos tienen unas páginas web intensísimas, muy amplias, con mucha documentación, con muchos testimonios. Yo les he enseñado a ellos fotos, hemos recopilado muchas fotos, hemos visto fotos de los refugiados reales, de cómo se disfrazaban, de los disfraces de las fiestas de carnaval que hacían. Y hemos hablado mucho también de cómo cíclicamente, pues en el Mediterráneo hemos tenido conflictos, y ellos lo han visto en la prensa, lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, pero también en Siria, en los Balcanes, en Marruecos.
Y hemos hablado mucho de eso y cada uno ha hecho su proceso de investigación. Y a partir de ahí lo hemos nutrido de todas esas imágenes que para mí son tan importantes de tener para cada vez que hacemos referencia vamos rescatando esas imágenes. Cuando tú le diriges en torno al sacar a esa construcción del personaje, está claro que se trabaja aquí mucha organicidad. Ahí la psicología está ahí de fondo, porque el texto lo tiene, pero la organicidad está vivo, está fuerte. Él es un eje vertebrador, el padre, y desde ahí hay acciones, reacciones, y tiene potencia, y desde el primer día que la vi el otro día me engancha y me lleva, ¿no? ¿Cómo sueles trabajar en este caso? Porque tú eres un actor. Javi es un gran actor. Tú trabajas según, claro, tus directores te han dicho, pero tú eres también muy orgánico. Tu naturaleza, tu manera de ser, de expresarte. Sí. Pero ahí, al encarar esto con ellos... Bueno, hemos trabajado sobre todo porque con estos espectáculos donde el conflicto es un conflicto interno y un conflicto moral y hay una deuda con la historia y se intenta hacer teatro político, teatro histórico, pues que es un poco la corriente de la que bebe Juanma Romero para escribir el texto, la corriente de Sinisterra, de la corriente de Walter Benjamin, que hablan de cómo reconstruimos la historia a través del arte. Pues yo tenía como sé que existe el peligro de caer en lo discursivo, ¿no? En lo psicológico. Y bueno, yo hace ya años que intento seguir una corriente más de objetivo, un poco que rescata, porque vengo también de la comedia del arte, del teatro shakespeariano, que habla de los objetivos, ¿no? Que la emotividad de los personajes vienen a través de los objetivos que quieren cumplir. Y en este caso todo el rato estamos hablando de objetivos que son físicos al final. ¿Qué queremos hacer con las palabras? Con las palabras queremos convencer, con las palabras queremos seducir, queremos atrapar, queremos escupir, queremos huir. Todo eso se hace con las palabras. Y entonces todo el rato hemos estado jugando e imaginando todas esas acciones que quiero hacer a través de las palabras para que ellos como personajes las vivieran. Y así es como hemos construido un poco el arco de cada uno de los personajes. Bueno, de los que están aquí como intérprete, a Fernando, algunos ya lo habéis visto en un par de cosas de Factoría Echegaray. Y bueno, en tu experiencia, porque aquí no Factoría solamente, también en otras, vosotros, ¿qué es lo que...? Porque no se conocía, como siempre ocurre en Factoría. Llegan y se ven, hola, ¿quién eres? Y para adelante. Pero habéis creado un conjunto ahí de intérpretes, de personas, de intérpretes que desde el primer momento que yo he ido viendo y también el día del ensayo, que fue cortito, estáis muy compenetrados, ha sido muy natural ese encuentro, ¿no? Pero desde el minuto uno que hicimos la prueba del vestuario, no habíamos empezado a ensayar, lo primero que le dije a Fran, no que hicimos con Pablo, porque estaba afuera, y desde el minuto uno que coincidí con Fran, le dije vamos a tomar un café. Y desde ese café ya incluso empezamos a quedar él y yo en su casa para ensayar el texto antes de conocer a todo el equipo y empezar a ensayar el texto ya. En el minuto uno. Yo creo que también se refleja luego en la puesta en escena, o sea, en la química que tenemos, la cercanía que tenemos entre los tres. Sí. Yo creo que eso se refleja y nos tocamos de una forma muy natural. También es cierto que en este tipo de proyectos, si no te llevas bien con el compañero, son muy difíciles porque el director está a su movida. El director está intentando no tener una crisis de ansiedad constantemente. Y luego estamos nosotros, que estamos siempre a la espera de órdenes y a la espera de qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer esto. Entonces, claro, si no te llevas bien con el que tienes al lado, si no respetas su cuerpo, su emoción, su voz, su todo, pues es que esto lo hace mucho más complejo. Entonces, apertura máxima, total, a conocer a estas personas que están charlas de la cabeza y nada. Además es un proceso súper corto y súper intenso, que eso, en menos de una semana yo ya les dije, os echo de menos, porque es súper rápido, en plan, piensas que conoces a esta gente desde el año pasado y lo conoces de nada, al principio de año. Mes y medio he estado, Sí. Pero es verdad que se distorsiona mucho esa realidad.
trabajas con ellos y yo pues a Fran, pues ya hay momentos en el que ya le cuento mis intimidades y mis cosas y digo, ¿yo por qué te cuento esto si yo no te conozco? ¿No? Mira, me hace una pregunta y digo, ¿por qué me preguntas eso? Y luego encima, Se cosas muy para Es que te conozco en un mes. ¿Quién se atreve con alguna preguntita allí? Venga, José Miguel. Prácticamente la última escena donde ya sale el general, el soldado, el padre y tal, ¿creéis que el autor de la obra quiere hacer hincapié en el sentido de que no se portaron muy bien con los refugiados, los franceses? Porque dice en un momento dado que no es un campo de refugiados, sino un campo casi de concentración, creo entender. ¿Qué opináis de eso? Bueno, eso, si investigáis un poco por ahí, es que eso, en la historia fue así. O sea, para uno eran campos de concentración, para otro eran campos de refugiados. Luego el gobierno francés estaba hecho un lío. El gobierno francés no sabía qué hacer con esta gente que llegaron a miles a la playa y claro, los nombraban como refugiados, pero los trataron como presos, porque enseguida los llenaron, los cubrieron de alambrada, los rodearon con alambrada, los gendarmes los sustituyeron rápidamente por el ejército y bueno, y en cuanto el gobierno francés empezó a tener cierta connivencia con el ejército, o sea, con el gobierno alemán que le pidieron que los dejaran entrar, absolutamente empezaron a tratarlo según las órdenes que empezaron a tener del ejército alemán. O sea que, de hecho, esto que se habla, él dice, ¿qué harán con ellos? Y dice, tendrán distintos destinos, tendrán la oportunidad de trabajar para nosotros, de unirse al ejército. Esto es real. A los pocos meses de existir los campos de Argelès y de Argelès-sur-Mer, el que estaba al lado de la otra playa, que no me acuerdo cómo se llama, cuando vieron que esa situación ya pasaban 6 o 8 meses, que eso no iban a volver, que no se iba a resolver rápidamente, porque no iban a volver a España, etc., pues construyeron otro campo, varios campos, uno de ellos en Bram, y que estaba un poquito más en el interior, que les empezaron a llamar campos de inmigrantes indeseables. Así todo muy entrecomillado, porque no, lo más ambiguo que podían, y a partir de ahí empezaron a clasificarlos según los que habían cometido delitos, los que tenían cargas políticas que no podían volver a España, los que tenían delitos de sangre, o los que se querían internar en el ejército francés. Con lo cual, todo esto, bueno, los alemanes eligieron a los que ellos consideraban más peligrosos y se los llevaron a los campos de concentración alemanes. O sea que, de repente, hay una gran diáspora con esto y, bueno, y yo creo que el autor lo que ha hecho es intentar reflejar lo que realmente ocurrió. Me acaban de poner pinganillo, que no tengo, pero me lo han dicho por allí, que tenemos que parar. Entonces, lo único que yo os voy a pedir para cuando nos encontremos en las sesiones es llevar a casa una preguntita. ¿Os gustaría estar en el faro o en la playa? Ya lo hablaremos en la clase. Muy buena. Me gustaría decir, para terminar, bueno, me gustaría que fuera más larga esta charla. Oye, es muy interesante. Así es el problema del Sí, que teníamos que desmontar. Bueno, quería decir varias cosas. Una, bueno, que no hemos hablado de una... Por un lado, a nivel de... Para mí es muy importante, ya que había estudiado la obra y había hecho escenografía y tal, para mí como que era muy importante darle coherencia para que esto sea verosímil, para que esta idea de esta escenografía simbólica, minimalista, para darle toda esa carga simbólica, era muy importante ser coherente, ¿no? Porque no puede ir la escenografía por un lado y el sonido por otro. No podíamos tener una escenografía simbólica con un sonido realista o una luz realista. Yo les pedí a Luisa Tomás, que ha hecho todo el espacio sonoro, y a Jorge Colomer que se inspiraran en esta puesta en escena tan simbólica, tan poética, para darle otra dimensión también a la luz y trabajar la luz de otra manera, que no fuera una playa y un faro, el típico interior día, interior noche, chimenea y tal, sino que trabajaran desde otros conceptos y con el sonido igual. No era solamente viento y mar
que es lo que se podía esperar, o un caballo que suena al fondo y un sonido realista, sino que trajeran voces, que trajeran ecos, que fuera sugerente. Y han sabido hacerlo y yo creo que la propuesta funciona porque hay una coherencia de todos los actores, Creadores. de todos los actores que intervienen. Y luego, por otro lado, dar las gracias, porque habéis visto también cómo funciona todo, para que todo es milimétrico, cómo funciona gracias a Pino, que mueve la escenografía arriba y abajo, en el momento exacto, con una coordinación perfecta, con Luz, que está ahí, Rafa Castilla, y con el sonido y las proyecciones que está ahí Dolo, que también han hecho un trabajo entre los tres. Siempre digo que son mis dos tríos, mis tres técnicos. Un aplauso. Y estos tres actores que ya hace 4 días o 5 que les dije la función es vuestra, y entre los 6 hacen que toda esta maquinaria milimétrica funcione de esta manera. Y perdón, pero que no se lleven solamente esa rafaguita de Alben y tampoco esa muy corta de a galopar hasta enterrarlos en el mar. Eso es. Gracias y... Bueno, gracias Paco. Que ya veo que os tiene enganchada, ¿no? Que la aprovechéis bien, que siempre sabe mucho de teatro y gracias a él.